que ahora reconstruyo como mi interés por la filosofía probablemente empezó siendo un interés por el pensamiento, el gusto por el pensamiento. Y eso es una cosa que, bueno, supongo que a todo el mundo le aparece a una edad bastante temprana, ¿no? Mi primera, con muchas comillas, experiencia filosófica tiene que ver con lo que luego me enteré que se llamaba el vértigo del pensamiento. Pensar en paradojas, que luego me enteré que eran paradojas. La paradoja del tiempo, la paradoja del espacio, cuando se dice el espacio tiene un límite, cuando se dice el universo tiene un límite. Bueno, pues yo pensaba cuando era pequeño, bueno, y después de ese límite, ¿qué hay? Se dice que la filosofía es la ciencia de la pregunta. La tarea de pensar ha sido la directriz que ha marcado el rumbo vital de este filósofo referente del pensamiento contemporáneo en España. De la mano de Manuel Cruz, catedrático de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Barcelona, cruzamos los límites del pensamiento y profundizamos sobre la aplicación práctica de la filosofía en la vida cotidiana. Nada hay más práctico que una buena teoría. Dar por descontado que el pensar, que el pensamiento abstracto, que la reflexión, que la filosofía es estar en las nubes, eso es un monumental error. Para lo que sirve el pensamiento, para lo que siempre ha servido el pensamiento, ha sido para entender lo que nos pasa, no para distraernos y dejar de pensar en lo que nos pasa, sino para entenderlo y mejor intervenir en lo que nos pasa. El viejo tópico del intelectual o el filósofo en la Torre de Marfil, que es un tópico que a veces se ha planteado desde fuera de la filosofía y a veces desde dentro de la filosofía, es un tópico que hay que combatir. ¿Por qué digo a veces desde dentro? Cuando se ha repetido mucho la idea de que el filósofo no está para dar respuestas, sino solo para hacer preguntas. Eso es una cosa que se ha dicho muchas veces. Eso es una parte de verdad, es una parte de verdad. Pero no es toda la verdad. Por lo siguiente, por supuesto que el filósofo ayuda a preguntar y a preguntar bien. Y una pregunta bien planteada nos acerca a la respuesta mucho más que una pregunta mal planteada. Preguntar es una forma de criticar, eso está claro. Es una forma de crítica y por tanto preguntar es extremadamente saludable. Yo no estoy diciendo que el filósofo deje de preguntar. Lo que estoy diciendo es que el filósofo además a veces debe arriesgar con las respuestas. Cuando yo escribí eso en un artículo, a lo que me refería es a que en los discursos cotidianos existen una serie de límites, de cosas que todo el mundo da por descontadas, que no se cuestiona, y que son las que intenta cuestionarse el filósofo. Es decir, cuando la gente discutiendo de algo dice, hombre, es que si no me aceptas esta idea, apaga y vámonos. Cuando la gente dice eso, que lo dice constantemente en discusiones cotidianas, hombre, es que me tienes que aceptar esto, qué menos que tal otra cosa, lo que está diciendo es, más allá de esto no soy capaz de pensar. Entonces lo que yo digo es, bueno, el filósofo es alguien que es capaz de plantearse esto. Voy a intentar ser un poco concreto, dentro de lo que puede ser concreto un filósofo. Hace no tanto tiempo históricamente, yo he llegado a oír estas cosas, ¿no? Había gente que decía, bueno, es que si no aceptas la idea de Dios, apaga y vámonos. Es que si no aceptas la idea de que alguien tuvo que hacer el mundo, apaga y vámonos. Es que si no aceptas la idea de que después de la muerte va a haber algo, apaga y vámonos. Ese tipo de cosas, que curiosamente ahora nos parece que son cosas, ideas que pueden ser cuestionadas y que pueden ser debatidas, hace no tanto tiempo en este mismo país constituían un límite del pensamiento, algo que mucha gente pensaba que, bueno, que no se podía pensar fuera de eso. Y ahora sabemos que se puede pensar. Bueno, pues digamos, ese ejemplo debería poder servir para pensar muchas otras cosas. No estamos en este momento, sobre todo, viviendo en una sociedad que ande cuestionándose muchas cosas, por diversas razones, pero me parece que en ese sentido
Yo no diría que hay un pensamiento único, pero sí que hay pensamientos únicos, según los ambientes, ¿no? Y dentro de esos ambientes es frecuente que haya una actitud, por así decirlo, poco crítica. Hay un autor norteamericano que se llama Cass Sunstein, que escribió un libro muy interesante titulado República.com, que hacía referencia a el modo en que la opinión pública había evolucionado con la generalización de Internet, la universalización de Internet. Y él comentaba que de la expectativa inicial que se tenía con Internet, de que fuera una gran ágora, una gran plaza pública en la que todo se pudiera discutir, en la que todo se pusiera en cuestión, a lo que hemos pasado es a lo que él llamaba neobalcanización, para hacer referencia al hecho de que en realidad lo que ha posibilitado o lo que ha potenciado Internet, las redes sociales, etcétera, etcétera, es precisamente un encierro de los grupos en su interior. Es decir, cada cual pertenece a los nuestros o los míos, entonces esos los míos se comunican, hablan entre ellos, etcétera, y se desentienden de todos los demás. Los chats, los foros, etcétera, cada vez más son foros de los iguales, en los que lo que la gente busca no es debatir, sino cargarse de razón, encontrar razones para seguir pensando lo mismo. Hace años, no muchos, Norman Birbaum, un sociólogo norteamericano, constataba una cosa referida a la sociedad norteamericana que creo que cada vez es más trasladable a otras sociedades. Él decía, la sociedad norteamericana ha sido siempre una sociedad muy participativa, participativa de una manera peculiar. Los norteamericanos participan más en los problemas sociales a través de asociaciones, de su propia comunidad, en las bibliotecas, en fin, en asociaciones que llamaríamos de base, mientras que en Europa éramos más de vehicular esa participación a través de los partidos políticos, etc. Pero la idea valdría. Él decía, los norteamericanos que eran muy participativos hasta ahora, cada vez participan menos, entre otras cosas porque, por así decirlo, la supervivencia, la mera supervivencia en un mundo que se ha endurecido cada vez más, les obliga a dedicar prácticamente todas sus energías a esto, a sobrevivir, a trabajar, a ganar el dinero suficiente, etc. Bueno, yo creo que eso cada vez más se podría trasladar a Europa, a España por descontado, ¿no? Es decir, la vida se ha endurecido extraordinariamente. Y probablemente hay muchas personas que piensan, además pretendes que yo esté pendiente de los debates políticos, de las discusiones superestructurales. Mira, bastante tengo con mantenerme a flote y mantener a flote a mi familia. Creo que eso es un elemento que no deberíamos desdeñar. Quiero decir, tampoco deberíamos, por así decirlo, culpabilizar a los débiles. Y decir, no, es que la gente deja de pensar, a la gente no le interesa pensar, con un gesto un poco desdeñoso, ¿no? Es como cuando a veces algunos maestros dicen, no, es que los padres se preocupan poco por los hijos, tal, los dejan aquí, tal. Bien, habrá padres que se preocupen poco por los hijos, pero en este momento estamos en una situación social extremadamente dura. Una razón por la que muchos padres tienen que dejar a sus hijos y atenderlos poco o dejarlos al cargo de sus abuelas es porque a lo mejor tienen empleos precarios de los que terminan de trabajar tardísimo. Es decir, no sé, una chica que esté, una mujer, una madre joven que esté trabajando en, no sé, en una cadena de tiendas, pues está hasta última hora cerrando caja, en fin, poniendo en orden las prendas y llega a su casa a las 10 de la noche. Hacer la crítica fácil, decir, oh, qué frívolos son estos padres que no se preocupan por sus niños, a veces es una crítica muy injusta. La filosofía puede hablar de cosas que directamente interesan a la gente y creo que esto no se puede perder de vista. Y me parece que a veces cuando metemos en el mismo saco la cuestión de la filosofía en tanto que saber, en tanto que disciplina académica, en tanto que asignatura que ha de estar en los programas de bachillerato o no, etc., es posible que
no distingamos cosas que merecen ser distinguidas. La discusión acerca de la filosofía en la escuela, en el bachillerato, en la universidad, es una discusión extremadamente importante que no cabe soslayar. Pero por otro lado me parece que es un hecho, y un hecho incontrovertible, que los filósofos con frecuencia hablan de cosas que a la gente le interesan y hablan, por lo visto, de una manera que le interesa a la gente. A ningún poder le interesa la crítica, ni la del filósofo, ni la del novelista, ni la del historiador, ni la del poeta. A ningún poder le interesa la crítica. Pero bueno, que a los poderes de diverso tipo no les interesa la crítica, no es una razón para no criticar, sino más bien un estímulo para perseverar en la crítica.